Heidi. Érase una vez que había una niña llamada Heidi. Ya que ella había perdido a sus padres, su tía estaba a cargo de cuidarla. Un día, ella llevó a Heidi a la pequeña choza de su abuelo en las montañas. El abuelo Alm era un viejo gruñón que vivía en una pequeña cabaña en los Alpes. Esa fue la primera vez que Heidi vio a su abuelo. La tía le dijo al abuelo que había encontrado un trabajo en otra ciudad, así que dejó a Heidi con su abuelo y regresó a la ciudad. El abuelo Alm, que estaba acostumbrado a vivir una vida solitaria, lejos de la gente, estaba en realidad contento de que su nieta estuviera allí, pero no lo mostraba ante Heidi. El viejo preparó una agradable y acogedora cama en el ático. Heidi amó a su abuelo de inmediato y muchos momentos felices estaban por comenzar para ella en las montañas. Cuando despertó por la mañana, conoció al gran perro de su abuelo, Joseph. Heidi amaba a Joseph. Entonces un día, mientras iba de excursión en las colinas, conoció a Pedro el pastor, quien cuidaba a sus cabras al pastar en los prados. No te había visto antes por aquí. Sí, recién llegué. Voy a vivir aquí con mi abuelo de ahora en adelante. En los próximos días, Pedro llevaba a Heidi junto con él para cuidar a sus cabras pastando en los prados. Empezaron a escalar juntos por las montañas. Todo era tan nuevo y emocionante para Heidi. Ella aprendió mucho de Pedro acerca de cómo ser un pastor. A pesar de que no lo mostraba mucho, el abuelo Alm amaba mucho a Heidi. Corriendo y divirtiéndose en los campos durante todo el día, Heidi era muy feliz, pero también nunca olvidaba ayudarle a su abuelo con el trabajo en casa. Y uno de sus quehaceres favoritos era hornear pan en el horno de leña de su abuelo. Solía llevar el pan recién hecho a la abuela de Pedro, y la abuela de Pedro le daba leche de cabra fresca a cambio. Un día el verano había terminado y comenzaba el invierno, cuando Pedro comenzó a ir a la escuela. Heidi se quedó sola y se aburrió. Ella estaba muy molesta por no tener la edad para poder ir a la escuela como Pedro. Un día, la tía de Heidi volvió para llevar a Heidi a la ciudad. Ella iba a recibir educación en el hogar y trabajo. El abuelo Alm estaba muy molesto al principio y no lo aceptó. Pero al pensarlo, se dio cuenta de que lo mejor para Heidi sería ir a la ciudad para aprender a leer y escribir. Pero no quiero irme de aquí. Amo a mi abuelito, dijo Heidi. Pero su tía la convenció al prometerle que estaría de vuelta en las montañas después de un corto tiempo. Heidi y su tía llegaron a una gran mansión después de un largo viaje en tren. ¡Wow! ¡Qué casa tan grande! ¿Voy a quedarme aquí? Heidi conoció a Clara, la niña de la casa. Clara no podía caminar debido a un accidente que tuvo de pequeña. Su tía en realidad llevaba a Heidi a esta casa para acompañar a Clara. Clara y Heidi se llevaban muy bien y se hicieron las mejores amigas. Sin saber mucho acerca de la vida urbana, Heidi hacía reír a Clara con sus torpes errores. La abuela de Clara era una señora muy dura y estricta. Levántate, niña floja. Es hora de estudiar. Aún tienes mucho que aprender. La abuela de Clara trataba de enseñarle a Heidi muchas cosas, desde cómo sentarse y pararse correctamente, hasta cómo usar un tenedor y cuchillo en la mesa. Y Heidi inclusive se vestía como quienes viven en la ciudad, pero ella no se sentía muy cómoda en esos vestidos. Clara también le ayudó a Heidi a aprender a leer y escribir. A Heidi le gustaba estar allí con Clara, pero extrañaba mucho las montañas y a su abuelo. Heidi no podía siquiera comer por su tristeza. Su corazón estaba lleno de anhelo. El padre y la abuela de Clara notaron la tristeza de Heidi y después de un tiempo decidieron enviarla junto a su abuelo. Pero Clara estaba muy triste ya que Heidi se iba. El verdaderamente querer a alguien significa desearles felicidad sin condiciones, dijo la abuela. Por fin llegó el momento de decir adiós.
Mientras que Heidi se iba, su tía le dijo que Clara iba a venir a visitarla en las montañas el próximo año. Heidi estaba tan feliz de estar de vuelta en la montaña que primero se detuvo en casa de Pedro en camino a su casa para darle el pan que Clara había enviado a la abuela de Pedro, dejando su lujoso vestido a un lado. Se fue corriendo a casa y abrazó a su abuelo tan fuerte como pudo. Nuevamente estaban felices. Un tiempo después, Heidi se sentía en las nubes llena de alegría debido a la carta que recibió diciendo que Clara iba a visitarla muy pronto. Ya en los Alpes, a Clara le agradaba mucho Pedro, pero Pedro estaba un poco indeciso, porque tenía miedo de que Heidi regresara a la ciudad con Clara. Clara, Pedro y Heidi tuvieron el mejor momento de sus vidas en las colinas. El aire fresco de la montaña y los alimentos naturales eran muy buenos para Clara. Pero Pedro empezó a ponerse muy celoso de Heidi debido a su cercana amistad con Clara. A Pedro tampoco le gustaba cargar a Clara en su silla de ruedas y empujarla a distintos lugares. Un día, él empujó la silla de ruedas de Clara por un precipicio. Pensó que esto resolvería todo. Sin su silla de ruedas y con el aire fresco de la montaña, Clara se hizo mucho más fuerte. Ella incluso comenzó a caminar lentamente con la ayuda de Heidi. Después de un tiempo comenzó a dar pasos sin la ayuda de nadie. ¡Puedo caminar! ¡Yay! Heidi, es gracias a ti. Un día el padre y la abuela de Clara vinieron a visitarla y cuando vieron a Clara caminar no podían creer lo que veían. Le dieron las gracias al abuelo Alm y a Heidi. En ese momento Pedro estaba arrepentido por lo que había hecho. Confesó que tiró la silla de ruedas de Clara por el precipicio. Pido disculpas a todos ustedes. Lo que hice fue tan malo. Te perdonamos, ¿cierto, Clara? A pesar de que lo que hiciste estuvo mal, todos estamos felices. Todos se rieron de alegría. Clara y su familia prometieron regresar el próximo verano. Y todos vivieron felices para siempre.